Muy buenos días, doctora. En esta presentación voy a hablar acerca del funcionamiento de las plaquetas, fisiología y enfermedades más comunes que afectan. Iniciamos hablando de la hemostasia. La hemostasia, vamos a hablar de que los fenómenos que se representan en respuesta inmediata de una lesión de un vaso reciben el nombre de hemostasia. Si esta no es eficiente, sobreviven en la hemorragia. Si los mecanismos operan en exceso, pueden originarse trombos con graves consecuencias para el organismo. Pero también es muy importante mencionar que el mecanismo vascular aparece una vasoconstricción inducida por diferentes sustancias, espasmo miogénico y neurogénico. Estas son producidas por las plaquetas, serotonina, tromboxanos y por el endotelio vascular, endotelina y leucotrienos. La pared del vaso libera además sustancias vasodilatadoras, las cuales llevan a cabo importantes funciones en prevención de una trombosis arterial. Luego se da la adición del colágeno y la agregación para formar el tampón plaquetario. Luego aparece la fibroformación, que es donde aparece un coágulo de fibrina, para proceder a formarse la fibrinólisis, que consiste en la degradación de las redes de fibrina formadas en el proceso de coagulación sanguínea, evitando la formación de trombos. Y ahora continuamos hablando de los factores de la coagulación, que tienen una vía extrínseca o vía del factor tisular, que recibe ese nombre debido a que fue posible notar desde un primer momento que la iniciación de esta vía requería de factores ajenos a la sangre para ocurrir. Cuando la sangre entra en contacto con los tejidos lesionados o se mezcla con extractos de tejido, se genera muy rápidamente el factor X. En este caso, la activación de la proenzima X es mediada por un complejo formado por el factor 7 y el factor tisular. Antiguamente, este complejo factor tisular fosfolípidos era conocido como tromboplastina. El factor tisular es una lipoproteína sintetizada en el endotelio de los vasos sanguíneos de todos los tejidos, aunque específicamente abundante en el pulmón, cerebro y placenta. El factor tisular se encuentra normalmente secuestrado en el interior de las células endoteliales y es secretado en respuesta a una lesión o bajo el efecto de algunas citoquinas, tales como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 o por endotoxinas bacterianas. La vía extrínseca es muy rápida y se cumple en apenas unos segundos y comprende 2 pasos, mientras que la intrínseca se insume varios minutos. El principal rol de la vía del factor tisular es la de generar una ráfaga de trombina, un proceso por el cual la trombina, que es el más importante constituyente de la cascada de la coagulación en términos de los papeles en las vías de retroalimentación que desempeña, se libera rápidamente. El factor 7 circula en una concentración mucho mayor a la de cualquier otro factor de la coagulación activado. El proceso incluye los siguientes pasos. Después del daño de un vaso sanguíneo, el factor 7 presente en la circulación general entra en contacto con el factor tisular, expresado en las células productoras del factor tisular, células estromales, fibroblastos y linfocitos, formando un complejo activado. En el caso de la vía de activación por contacto o intrínseca, recibe ese nombre debido a que antiguamente se pensaba que la sangre era capaz de coagular intrínsecamente por esta vía sin necesidad de contar con la ayuda de factores externos. Actualmente se sabe que esto no es exactamente así. De hecho, la vía extrínseca es la que realmente inicia el proceso y la vía intrínseca sirve como mecanismo de amplificación y redes de seguridad del proceso hemostático, además de que parecen desempeñar un cierto papel en los mecanismos inflamatorios y de inmunidad innata. El proceso de coagulación en esta vía se desencadena cuando la sangre entra en contacto con una superficie extraña, es decir, diferente al endotelio vascular. En el caso de una lesión vascular de la membrana basal, del endotelio o de las fibras colágenas del tejido conectivo, proporcionan el punto de iniciación. En general, las superficies poliomiónicas pueden cumplir el mismo papel tanto en materiales orgánicos como la celulosa o no orgánicos como el vidrio, el cobalín o algunas resinas que pueden actuar como desencadenantes de la reacción.
Llegando al punto en el que se activa el factor X, ambas vías confluyen en la llamada vía común. La vía común termina con la conversión de fibrinógeno en fibrina y el posterior entrelazamiento de la misma estabilizando el coágulo. A grandes rasgos implica dos pasos. En primer término, el factor X actúa sobre la protrombina convirtiéndola en una trombina. En segundo término, la trombina actúa sobre el fibrinógeno convirtiéndolo en fibrina. Y así, la fibrina polimeriza espontáneamente formando enlaces laxos de tipo electrostáticos y puente hidrógeno entre sus monómeros. Y esta estabiliza el coágulo generando enlaces covalentes entre los monómeros de fibra. El tampón plaquetario se forma porque las plaquetas se adhieren fuertemente al colágeno libre del vaso sanguíneo dañado. Esto desencadena la liberación de múltiples sustancias químicas como el ADP, que aumenta la agregación de las plaquetas, permitiendo una mayor unión entre esos elementos fundados. Al cabo del proceso, el tampón ya está formado. Las hemorragias pueden ser locales o generales. Las primeras son aquellas relacionadas con patologías in situ que predisponen a la pérdida de sangre, por ejemplo, en procesos inflamatorios como la gingivitis, traumatismos, intervenciones quirúrgicas, granulomas y hemangiomas. Las hemorragias generales son aquellas producidas por alteraciones congénitas o adquiridas de los mecanismos hemostáticos. Las hemorragias locales se diagnostican por observaciones clínicas y en algunos casos por prácticas complementarias, por ejemplo radiografías. Una característica importante que se debe considerar es que la pérdida local de sangre no posee una expresión en la piel. Las enfermedades hemorrágicas espontáneas o lesionales constituyen una circunstancia frecuente en la práctica odontológica. En condiciones de salud, las hemorragias bucales pueden ser fácilmente controladas. Sin embargo, cuando un paciente presenta trastornos de la hemostasia por diversos factores, es necesario identificar la afección antes de iniciar el tratamiento odontológico. Los signos hemorrágicos pueden ser diversos, desde una hemorragia en napa o una abundante pérdida de sangre gingival, hasta la presencia de petequias, varices, equimosis o hematomas. Los procesos traumáticos originan en general pérdida de sangre importante y aguda debido a la ruptura de un vaso. Las hemorragias por intervenciones quirúrgicas dependen de varios factores: zona de intervención, duración del acto quirúrgico, proceso a tratar, etc. Los procesos tumorales, por ejemplo los granulomas, son causas frecuentes de pérdida de sangre, en especial si son muy vascularizados. En este caso, las hemorragias son importantes debido a la ruptura vascular que provocan. La observación clínica de la hemorragia muestra en general las siguientes características: color rojo brillante con escurrimiento continuo, compatible con pérdida de sangre capilar. También el color rojo oscuro de magnitud abundante o profusa por extravasación del lecho vascular. El color rojo brillante con pérdida pulsátil en chorro ocurre intermitentemente en la hemorragia arterial. El color azulado con flujo continuo no pulsátil en la pérdida venosa. Es importante también recalcar los fármacos para el control de las hemorragias locales. Iniciamos con la adrenalina, que posee un efecto vasoconstrictor y se utiliza en las hemorragias capilares. También tenemos los hilos de retracción gingival, son hilos de seda impregnados en sustancias vasoconstrictoras como la adrenalina, el sulfato férrico. También la trombina se obtiene del plasma humano o bovino, actúa si no hay sangre coagulada. También son muy importantes las esponjas de gelatina absorbible, es eficaz en alvéolos sangrantes. También las celulosas oxidadas, que es una gasa quirúrgica tratada con óxido de nitrógeno, es útil en hemorragias alveolares. También astringentes son sustancias, por ejemplo, como el cloruro de aluminio, sulfato férrico, que participan en las proteínas y así provocan una obstrucción mecánica.
Hoy voy a hablarle acerca de la púrpura trombocitopénica, pero antes vamos a describir qué es una púrpura. La púrpura es una mancha de color rojizo o rojo-violeta debido a una hemorragia superficial de la piel y mucosas. Las enfermedades purpúricas o púrpuras poseen como signo predominante una mancha púrpura, por ende no designan en sí mismas una enfermedad específica. Comprende petequias, equimosis, hematoma, flectena, entre otras. La púrpura trombocitopénica es aquella en la cual el trastorno hemorrágico se debe a una importante disminución del número de plaquetas. Hay dos tipos, la idiopática o primaria y la sintomática o secundaria. La diferencia entre ellas radica en la causa o agente etiológico que la determina. La etiología de la trombocitopenia primaria no se conoce, pero se le relaciona con un proceso autoinmunitario. Se encontraron elevados los niveles de anticuerpos de tipo IgG al 85% en los pacientes. En el caso de la secundaria es la consecuencia de la acción de productos químicos, físicos o animales, de enfermedades infecciosas o neoplásicas malignas. Las manifestaciones clínicas son similares con las de la púrpura no trombocitopénica. Por ello, la historia clínica y las pruebas de laboratorio son necesarias para determinar la naturaleza de la afección hemorrágica. Antes de continuar hablando de las púrpuras no trombocitopénicas, es importante mencionar acerca de las enfermedades hemorrágicas, como por ejemplo la telangiectasia familiar hereditaria, que es un trastorno hereditario que se transmite con carácter autosómico dominante en ambos sexos. Se manifiesta por una importante dilatación de los capilares y de las vénulas, la cual determina la aparición de manchas o pápulas color rojo vinoso en la piel y en las mucosas. También tenemos la púrpura alérgica, que es una endotelitis difusa de los capilares sanguíneos que se manifiesta únicamente por equimosis en general luego de una urticaria y con frecuencia en las extremidades inferiores y nalga. El escorbuto. La vitaminosis C cursa con fragilidad capilar debido a la disminución de la síntesis de ácido hialurónico, componente esencial del cemento intracelular endotelial. Las púrpuras por infecciones. Varias enfermedades infecciosas pueden mostrar diversos tipos de púrpuras. Las más frecuentes son sarampión, escarlatina, difteria, fiebre tifoidea, procesos sépticos por meningococos o neumococos. También está la púrpura senil, que es debido a la pérdida de colágeno, elastina y grasa subcutánea en los tejidos dérmicos, que desprotege los vasos y los expone a microtraumatismos, por lo que en general las lesiones consisten en petequias y equimosis espontáneas o por presión en manos, pies, antebrazos, piernas y cara. La púrpura mecánica se produce por contracciones musculares violentas, tosferina o parto, o posiciones prolongadas de pie. La púrpura por productos químicos. Ciertos fármacos originan púrpuras en ausencia de trombocitopenia, por ejemplo los ioduros, los sulfonamidas, el dicomuranol, la penicilina y la procaína. Y ahora las púrpuras no trombocitopénicas. En ellas el número de plaquetas es normal y la alteración hemorrágica obedece a una lesión o defecto de la pared vascular o a una disminución plaquetaria. Su identificación se basa en la obtención de datos mediante la historia clínica y en la valoración de las pruebas de laboratorio. Si el número de plaquetas es normal, la enfermedad es de origen vascular o por deficiencia en la función plaquetaria. Algunos procesos alérgicos, estados carenciales como el escorbuto, infecciones recientes como la difteria, la escarlatina, el sarampión, la fiebre tifoidea, los procesos sépticos variados, son también los productos químicos de estado senil, las disfunciones orgánicas graves como el hígado y el riñón y alteraciones congénitas pueden dañar la pared capilar o la función plaquetaria también.
El término hemofilia designa un conjunto de enfermedades hemorrágicas genéticas, caracterizadas por extravasación sanguínea ante traumatismos mínimos. Existen diversos tipos. La hemofilia de tipo A es la más frecuente de todas. Ocurre por deficiencia del factor 8 de la coagulación y es una enfermedad hereditaria ligada al sexo, transmitida por la mujer en forma de gen recesivo y sufrida por los varones. De esto se desprende que la hemofilia femenina solo puede ocurrir en descendientes de un varón hemofílico y una mujer portadora. Las pruebas de laboratorio muestran tiempo de sangría normal, tiempo de protrombina normal, tiempo de coagulación anormal, tiempo de encefalina anormal, consumo de protrombina disminuido. En la hemofilia B o enfermedad de Christmas, igual a la hemofilia A, es una enfermedad genética ligada al sexo que solo ocurre en hijos varones de mujeres portadoras. Su frecuencia es de 1 por cada 100.000 varones. La hemofilia B se diferencia de la A en que ocurre por una deficiencia del factor 9. En el caso de la hemofilia de tipo C, esta alteración hemostática ocurre por deficiencia del factor 11. La diferencia de la hemofilia A y B radica en que no es una enfermedad ligada al sexo y que por ende afecta a hombres y mujeres. Además, las hemorragias revisten menor gravedad. Esto no excluye la interconsulta con el hematólogo y la estrictez del control de la hemorragia. Este tipo de hemofilia lo padece el 1% de los casos. Y bueno, esto ha sido todo, doctora. Muchas gracias por su atención. Que Dios me la bendiga y me la cuide siempre.